Buenos días, que Dios les bendiga mucho y los guarde en todo momento. Hoy leemos Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14 en la versión NBI. El título para hoy es Nuestro Sumo Sacerdote. Dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: «Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado». Y en otro pasaje dice: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El libro de Hebreos es como una caja llena de sorpresas hermosas. Es un libro dirigido a los hebreos, como dice su nombre, o para ser más específicos, a los hermanos cristianos convertidos del judaísmo. Estos hermanos judíos estaban constantemente amenazados por ellos mismos y por otros judíos que no se habían convertido al cristianismo. Las costumbres y la ley mal interpretada influían en la fe en Cristo que ellos tenían. Les costaba mucho, así que necesitaban que su fe sea fortalecida y corregida por medio de la palabra. Es por eso que el autor del libro de Hebreos viene ya desde el capítulo 1 fortaleciendo la fe de ellos, enseñándoles con mucho detalle quién es Cristo. En realidad, esta carta también fortalece nuestra fe, porque nuestra fe está centrada en Jesús, en Cristo, el Hijo de Dios. Es una carta maravillosa porque podemos conocer a Jesús en toda su majestad y gloria. En los primeros capítulos vimos que Cristo es superior a los profetas, a Moisés, a los ángeles, y hoy el capítulo 5 encontramos a Cristo como superior al sumo sacerdote Aarón, quien representa a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Si te hablaran de ángeles, profetas, reyes, etc., estoy segura que no tendría mucha trascendencia para ti, ¿verdad? Pero para los judíos estos temas eran muy importantes porque para ellos estos temas son parte de su historia, de la cultura y la religión. Por eso el autor necesita explicarles que Cristo es superior a todos ellos, superior a los ángeles, superior a los profetas y superior al sumo sacerdote. Sin embargo, aunque nuestra cultura no tenga raíces similares a los judíos, si conocemos y ponemos atención en cuál era la función del sumo sacerdote en el pueblo de Israel, entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo por ti y por mí. Los primeros versos dicen que el sumo sacerdote era alguien elegido por Dios como lo fue Aarón, y que él representaba al pueblo ante Dios. Él presentaba a Dios las ofrendas de esas personas y ofrecía sacrificios a Dios por los pecados del pueblo. Pero como Aarón era un ser humano y era pecador al igual que el pueblo, antes de ofrecer sacrificio por el pueblo tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo para ser limpio y así poder entrar al lugar santísimo y así representar al pueblo
pueblo delante de Dios. Era la única forma de que haya una relación con Dios y el pueblo. Pero todo eso era una sombra de lo que tenía que suceder con Cristo. En esta carta, el autor de Hebreos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio, y este sacrificio fue una vez y para siempre. El verso 6 dice que Dios le dijo a Jesús: tú eres sacerdote para siempre. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio una tras otra vez, pero Cristo se ofreció en sacrificio una sola vez y fue suficiente. Por eso Él es ahora sumo sacerdote para siempre. Ahora Él es quien representa a la humanidad ante Dios. Él es quien intercede por ti y por mí ante el Padre. Cristo es mi sumo sacerdote y tu sumo sacerdote delante del Padre. Él fue hombre, así que puede entenderte, puede entenderme. Cuando pasamos por momentos de agonía, de dolor, el verso 7 dice que Jesús oró y suplicó a su Padre. Él también tuvo momentos en que necesitó de la ayuda, fortaleza de su Padre, y dice que Dios le respondió. Ese mismo Jesús que conoce los sentimientos más profundos de tristeza de todo ser humano, pide por ti y por mí a su Padre, a nuestro Padre. Así que hoy, apropiándose de esta palabra, que Él es tu sumo sacerdote, puedes orar, suplicar, porque Él intercede por tu vida. Aarón podía ser muy duro o muy flexible porque no era perfecto, cometía errores al igual que nosotros, pero Cristo fue perfecto, era exacto, no era ni intransigente ni flexible porque conocía el corazón de la gente. Por eso es un sumo sacerdote perfecto. Él conoce tu corazón, conoce qué tan dispuesto estás o estoy que Él sea nuestro sumo sacerdote en nuestra vida. Desde el verso 11, el autor advierte a los hermanos cristianos, judíos convertidos a Cristo, les dice: miren todo lo que les hablé. El autor les dice: hasta aquí voy explicándoles quién es Cristo, y me encantaría hablarles mucho más acerca de Él, pero parece que no me entienden, o sería así, parafraseando: lo que les digo entra por un oído y sale por el otro. ¿Alguna vez le trató de explicar a sus hijos algo que no entendían, por ejemplo, algún ejercicio de matemáticas que no podían entender? Es como hablarles en un idioma desconocido, ¿verdad? Solo basta ver los ojos de ellos para darse cuenta que no pasó nada por allí. Al parecer esto pasaba con los hermanos judíos porque el autor de Hebreos les dice: es como alimentar a bebés, es decir, enseñar lo más sencillo posible para que entiendan. Y esto no puede ser así. Pasó mucho tiempo desde que se convirtieron. Ya deberían enseñar a otros, deberían saber distinguir en su vida diaria, en su vida práctica, lo que es bueno y malo. Lo que les dijo fue fuerte, aunque diplomático, ¿verdad? ¿No le parece que también podría ser una exhortación para nosotros? Ahora, pensaba en esta exhortación. Los cristianos judíos no tenían escrita la palabra de Dios, es decir, ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito, porque esta carta fue escrita en el primer siglo. Sin embargo, aún así el autor les exhorta a dejar de ser bebés espirituales, y pensaba en que esta exhortación tiene aún más peso para nosotros, porque a diferencia de ellos, nosotros tenemos la palabra en la mano, tal vez en nuestra biblioteca o más cerca aún en nuestro celular. La pregunta es: ¿estoy creciendo en ella? ¿Estoy creciendo en la palabra de Dios? ¿La leo? ¿La medito? ¿La practico? ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo basándome en las Escrituras? ¿He dejado de demandar para comenzar a dar a otros que recién comienzan en el camino de Cristo? Estoy segura que usted y yo queremos que cada día sea un crecimiento en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Padre amado, gracias por entregar tu vida, gracias por representarnos delante de Dios, gracias porque nos conoces nuestro corazón. Deseamos que seas nuestro sumo sacerdote, queremos conocerte más, no queremos conformarnos, Señor Jesús. Gracias porque nos permites conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén.